pasaría si te dijera que los personajes más icónicos y destacados de la Biblia, desde Abraham y el rey David hasta el apóstol Pablo y María Magdalena, están a punto de caminar sobre la tierra? La mayoría de las personas creen que la resurrección ocurrirá en un solo evento al final de los tiempos. Sin embargo, las profecías del libro de Daniel ocultan un secreto impactante: la resurrección parcial. Un evento dual donde centenares de santos y aún muchos perdidos destinados para el fuego consumidor volverán a la vida justo al final de la gran tribulación. Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la iglesia cristiana, capítulo número 15, la resurrección parcial. Subtítulo: Primicias y testigos de la resurrección. Nota: la siguiente es la continuación de la primera parte del capítulo número 14. Continuamos. A los redimidos que habrán sido arrebatados a la tierra prometida, se les unirán centenares de millares santos de todos los tiempos, que serán resucitados para ser partícipes de ese momento glorioso en la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Observe las palabras del ángel al profeta Daniel. Cito: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Esta es una resurrección parcial dual, refiriéndose a los salvados, pero también se refiere a los que se hayan perdido. Observe que dice y muchos, es decir, no se está refiriendo a la resurrección donde todos los salvados serán levantados del lecho de la muerte. Santos hombres y mujeres de Dios se levantarán en aquellos días para disfrutar de aquel momento único en la historia del judaísmo y del cristianismo. Y no vayamos a olvidar la presencia del enviado de Dios, el profeta Elías, quien vendrá para liderarlos cual maestro de ceremonia que dirige a una gran multitud y para ministrar el arca del pacto ante la gran muchedumbre de los redimidos. La gloria de Dios se volverá a sentir entre los hijos del Dios viviente. Su perfecta magnificencia encenderá los rostros de los salvados allí presentes. Se iluminarán sus semblantes, así como se iluminó el rostro de Moisés en el monte Sinaí, mientras permaneció en la montaña por 40 días en la presencia sublime y gloriosa de Dios Todopoderoso. Dios levantará del sepulcro a miles de personas de la antigüedad que fueron fieles. Desde el patriarca Abraham hasta la ascensión de Jesucristo en Jerusalén, santos hombres y mujeres de Dios serán levantados de la muerte con cuerpos inmortales que, al ser resucitados, reflejarán la gloria de su Creador. Entre ellos estarán los 12 discípulos, el apóstol Pablo, María la madre de Jesús, María Magdalena, los profetas de la antigüedad, el rey David con su hijo Salomón, Ruth, Esther,
Rahab, la ramera que escondió a los espías de Israel. Josué, el profeta Eliseo. Entre muchos otros también el profeta Daniel. Pues el ángel le dijo, cito, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel capítulo 12, versículo 13. Observe que dice al fin de los días. No le está diciendo en la resurrección de los santos al momento de la segunda venida de Jesucristo, sino al fin de los tiempos, al final de la gran tribulación. Pero no cabe duda alguna que entre los resucitados se hallará el patriarca Abraham, a quien Dios le hizo la promesa de que a su simiente le daría por heredad esas tierras. Se levantará de entre los muertos el gran patriarca, y con él se levantarán Isaac y Jacob, para ver con sus propios ojos a los descendientes de la promesa y poseer la tierra que Dios le había prometido mucho tiempo atrás, al amparo de una noche estrellada. Se personificará la Biblia en aquel día con la resurrección parcial de los santos en la tierra que nadie pudo titular, porque ya había sido designada como heredad para un pueblo santo por el Creador y dueño de todas las cosas, Jehová de los ejércitos. La fidelidad del profeta Abraham fue recompensada y esa fidelidad nos bendijo a todos. Observe esta declaración bíblica, cito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis capítulo 22, versículo 18. Así le dijo Dios a Abraham con juramento el día que, obedeciendo la voz de Jehová, subió al monte Moria a ofrecer a Isaac su hijo en sacrificio. Las tierras que el pueblo santo, judíos y gentiles, bajo la bandera de la cruz del Gólgota, habitarán después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, son las mismas tierras prometidas a Abraham en pacto eterno. He aquí la referencia bíblica. Cito, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis capítulo 15, versículo 18. Hasta el día de hoy no se ha cumplido la promesa. Permanece en espera hasta su fiel cumplimiento al fin de los tiempos. 7 días previos antes de la venida de Jesús a este mundo, en cumplimiento de la fiesta profética de las cabañas, la nación a la cual Dios le dijo a Abraham que su simiente sería como las estrellas del cielo, porque no podría ser contada, recibirá la tierra por herencia perpetua. La fecha ha sido señalada por aquel que prometió, Jehová de los ejércitos, y no se retraerá de su promesa. El capítulo 11 del libro a los Hebreos menciona una lista larga de hombres y mujeres que anhelaron la promesa de la tierra prometida y murieron sin recibirla. Este es un detalle muy significativo al momento de estudiar el tema de esta profecía bíblica. Cito,
conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Pero 7 días antes de la segunda venida de Jesús a este mundo, la descendencia actual de Abraham, es decir, los judíos en la carne que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal, junto al pueblo cristiano, los gentiles que hayan creído en la segunda venida de Jesucristo, serán rescatados de las manos de sus enemigos durante la gran tribulación en un arrebatamiento universal. Ahora bien, ¿cómo sabemos que serán 7 días? Por su relación con la fiesta judía de las cabañas, o mejor conocido como Sukkot. La fiesta de las cabañas era una festividad que duraba 7 días, según leemos en el libro de Levítico, capítulo 23, los versículos 39 al 43. Esta fiesta tiene un cumplimiento profético para el fin de los tiempos. Dios juntará a su pueblo esparcido en todo el mundo, judíos y gentiles, y residirán por un corto tiempo en ese terruño de tierra, y la volverán a habitar 1000 años más tarde con el resto de la descendencia, el linaje de Jesucristo, que será como la arena del mar cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo y descanse en ese mismo lugar sobre el monte de los olivos. Allí vivirán por la eternidad, dando de esta manera cumplimiento a la promesa en relación a su perpetuidad. El profeta Isaías, refiriéndose a ese evento, escribió: «Y será una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá». Isaías capítulo 11, versículo 12. En el libro de Génesis leemos que en los días antes de morir Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac, le dijo a José su hijo, cito: «El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua». Génesis capítulo 48, versículos 3 y 4. Hay un detalle crucial que no se puede pasar por alto sobre el día del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Es la reacción de las naciones rebeldes. Aquellos que habían perseguido al pueblo de Dios y lo habían encerrado en prisiones se darán cuenta de que sus manos impías se habrán quedado vacías. Al buscar a los hijos de Dios en las cárceles, en las montañas y en los lugares desolados, no encontrarán el más mínimo rastro de su presencia. Todas las celdas estarán desiertas. Dios habrá arrebatado a su pueblo. El dios faraón, Satanás, volverá a temblar, habiendo establecido su efímero trono en el templo de Jerusalén. En el día del arrebatamiento es expulsado al desierto, donde el ángel de Jehová lo encadenará para que no pueda tentar a nadie más. Sus días de gloria
habrán terminado para siempre sobre la tierra. La humanidad, tanto los impíos que sobrevivirán al gran cataclismo, como los santos resguardados en la tierra prometida, se habrán librado de su archienemigo feroz. Y los demonios que les sirvieron serán encerrados en fosas profundas de oscuridad hasta el día de su destrucción eterna. Un pasaje bíblico relevante para poder entender este acontecimiento de juicio es el siguiente. Cito: en aquel día el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Serán acorralados y echados a la cárcel. Serán encerrados en prisión y por fin serán castigados. Entonces la gloria de la luna menguará y el resplandor del sol se desvanecerá, porque el Señor de los ejércitos celestiales reinará en el monte Sión. Reinará con gran gloria en Jerusalén a los ojos de todos los líderes de su pueblo. Isaías capítulo 24, versículos 21 al 23. Analicemos algunos aspectos relevantes de esta porción del manuscrito del profeta Isaías. Al decir en aquel día, se está refiriendo al día de la ira de Dios, al fin de los tiempos. Si nos queda alguna duda, solo tenemos que leer el capítulo completo y todas nuestras dudas serán disipadas. Luego declara que el Señor castigará a los dioses de los cielos y a los soberbios gobernantes en las naciones de la tierra. Los dioses de los cielos son los espíritus de las tinieblas, refiriéndose directamente a Satanás y a sus demonios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice, cito: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y al referirse a los soberbios gobernantes de la tierra, creo que es un término que no necesita explicación. La cita se explica por sí sola. La última parte de esta cita es la más admirable, porque establece que en el día de su ira, Dios reinará en el monte Sión, en Jerusalén, abro comillas, a los ojos de todos los líderes de su pueblo, cierro comillas. Dios habitará en medio de su pueblo en el día del arrebatamiento universal. Judíos y gentiles, allí se juntarán todos los líderes de su pueblo, desde el patriarca Abraham hasta la ascensión de Jesucristo en el monte de los olivos. Y a ellos se les sumarán todos los salvados que hayan permanecido fieles hasta el final de la gran tribulación. Junto con el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, la ira de Dios Todopoderoso caerá sobre los enemigos del pueblo santo. Las naciones impías se unirán para venir a hacerle la guerra al pueblo de Dios, a quienes el Señor de los ejércitos celestiales habrá reunido en la tierra de la promesa. Los impíos la habrán atacado por todos sus flancos sin poder ejercer sobre ésta el más mínimo daño. En su divina justicia, Dios destruirá en presencia de su pueblo
a todos los que vinieron a la gran batalla del Armagedón. A raíz del holocausto universal que habrá sido causado por el espíritu de devastación del Señor, muy pocos impíos quedarán vivos. Algunos que otros, dispersos en derredor del planeta, habrán sobrevivido y permanecerán en un estado moribundo por 7 días. Estarán contemplando el galardón de los justos hasta que la presencia de Jesucristo en poder y gloria los consuma. Con ellos estarán en ese caos de destrucción y desolación aquellos malignos que fueron resucitados en la resurrección parcial, incluyendo a los que crucificaron a Jesús. En aquel día dirán: escondednos de la presencia de aquel que viene. En el libro de Apocalipsis lo declara de esta manera, cito: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. Al visualizar los eventos venideros de este día, como seres humanos enfrentamos sentimientos de gloria y de temor. Y razones existen para temblar en el temblor del Señor. En el momento de crisis más espantoso para el pueblo de Dios, la nación santa, compuesta por judíos y gentiles, cuyos pecados fueron perdonados y fueron bautizados con la gloria de Dios, ocurre el arrebatamiento del pueblo santo. En el mismo contexto, el profeta Isaías dice, cito: la tierra se tambalea como un borracho, tiembla como una carpa en medio de una tormenta, cae para no volver a levantarse, porque es muy pesada la culpa de su rebelión. Isaías capítulo 24, versículo 20. Nótese que el profeta Isaías está hablando en tiempo presente, porque él estaba mirando la visión en tiempo real. En otras palabras, él estaba viendo algo que, aunque no había acontecido todavía, habría de suceder exactamente como se le estaba mostrando en la visión. Otro detalle que posee el valor del oro refinado es el siguiente: en el justo momento que la nación santa es arrebatada por los ángeles que median en el conflicto entre el bien y el mal para su encuentro con todos los fieles en la tierra prometida, un gran terremoto es causado por el poderoso Espíritu de Dios que sepultará todas las ciudades que habían levantado los hombres en la tierra de la promesa por cientos de años, dejando la superficie de esa periferia que abarca la tierra de la promesa sin ningún rastro de la mano del hombre. La tierra santa, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, como menciona el libro de Génesis capítulo 18, versículo 15, quedará desolada y vacía, para luego ser inundada por los santos hijos de Dios. Permítaseme compartir otra porción del manuscrito del profeta Isaías, que deja perplejo y sin aliento al más incrédulo de los hombres, que sustenta lo que he dicho.
El texto deja ver con lujo de detalles los pormenores de los hechos al momento en que Dios toma posesión de su casa en la tierra, es decir, el monte de Sión. Cito: y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas nube y oscuridad de día, y de noche el resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. Y habrá un resguardo de sombra contra el calor del día, y un refugio y escondedero contra la tempestad y el aguacero. Isaías capítulo 4, versículos 3 al 6. Ahora profundicemos en el texto bíblico para analizar su significado. La narración del capítulo 4 del libro del profeta Isaías se ubica específicamente en el día del juicio de Dios contra las naciones de pecado. En ese día de destrucción, solo ha de prevalecer en pie el pueblo de Dios en la tierra prometida. En el día del juicio de Dios, 2/3 partes de la tierra serán destruidas. Así lo testifican las Sagradas Escrituras. Cito: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Zacarías capítulo 13, versículo 8. La tercera parte que permanece a salvo es la que ha de quedar en el monte Sión. Aquellos que serán arrebatados del mundo en destrucción en el día del juicio final. Por esa razón dice, abro comillas, y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo, cierro comillas. Solo la parte del Medio Oriente, donde está ubicado el territorio señalado por Dios, permanecerá en pie en medio de la destrucción, porque ahí resguardará Dios a su pueblo escogido. No obstante, el pueblo santo no es arrebatado a la tierra prometida sin que Dios haga primero una limpieza en la tierra de la promesa. Observe lo que dice esta porción del texto. Abro comillas. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Cierro comillas. Dios en ese día, el día de su ira, nótese que he dicho ira, no juicio, porque son eventos diferentes. Castigará a las naciones de pecado y limpiará la tierra prometida de toda inmundicia. Para que podamos entender mejor este concepto de limpieza o purificación en Jerusalén, del que habla el libro del profeta Isaías, miremos hacia atrás un poco de la historia. Jerusalén es una de las ciudades más disputadas de la historia humana. Se calcula que ha sido sitiada más de 50 veces, conquistada e invadida unas 40 veces y destruida por completo al menos en 2 ocasiones. Su valor espiritual y estratégico la convirtió en el objetivo de imperios de todas las épocas.
La historia de Jerusalén como símbolo de ciudad santa la convirtió en el talismán anhelado de todas las naciones, y su conquista siempre ha sido un desafío para los grandes imperios y para los enemigos del pueblo judío. Dios ha tenido que ver cómo su casa fue hollada y pisoteada por naciones impías, y peor aún, no poder intervenir en su defensa debido al rechazo de su pueblo de generación tras generación. De ahí que en aquel día, el día de la ira de Dios, el Señor de los ejércitos celestiales sacudirá la tierra con un gran terremoto, y 2/3 partes serán totalmente destruidas, y aún la 1/3 parte también será sacudida. Abro comillas, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Cierro comillas. La tierra de la promesa será sacudida hasta que toda la historia dejada por los hombres en el suelo del monte de Sión quede sepultada bajo los escombros, y ningún rastro de sus conquistas ni de la sangre derramada en sus calles sea visible ante los ojos de Jehová de los ejércitos celestiales. Es interesante que al analizar el verso, cuando dice, abro comillas, cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpia Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, cierro comillas, encontramos que en el original, inmundicia es una palabra fuerte en hebreo que se refiere a la suciedad moral o espiritual profunda, no solo física. La expresión limpiará, del verbo limpiar. El verbo original implica enjuagar o remover por completo mediante un flujo, como purificar una herida. Por último, la expresión espíritu de devastación. La palabra baer proviene de una raíz que significa quemar o consumir. Tradicionalmente se traduce como espíritu de ardor o fuego purificador, indicando un juicio que limpia consumiendo lo malo. Considero que es importante conocer este análisis, que muestra la importancia de conocer a profundidad el significado del texto bíblico. Luego, después que los infieles que vinieron y se reunieron en lo que la Biblia llama el Valle de Megiddo, para hacerle guerra a los acogidos en la Tierra Santa, y son aniquilados por la ira de Dios, un silencio absoluto caerá sobre la faz de la tierra, que traerá descanso y paz al pueblo escogido. La misma voz que le ordenó al mar de Galilea enmudecer, ordenará a la tierra que guarde silencio por amor a los hijos de la promesa, su posesión más preciada. En el lugar que siempre había sido tierra de discordia y guerra, Jerusalén reinará en aquel día gozo y paz. La tierra, antes árida y desértica, se convertirá en un oasis que Dios la hará florecer abundantemente en un solo breve hálito divino ante los ojos admirados de sus hijos amados y todos los líderes de su pueblo. Subtítulo: Protegidos por las nubes. Es posible que al contemplar todo el panorama de destrucción del planeta a raíz de la devastación universal que Dios ha de traer sobre nuestro mundo, nos preguntemos cómo Dios ha de proteger la tierra prometida.
¿O cómo hará permanecer seguros a sus hijos en medio de tan gran cataclismo? La respuesta la encontramos una vez más en el libro del profeta Isaías. Cito: Entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6. Al leer este pasaje nos viene a la mente un episodio del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Es casi imposible evitarlo. Cuando Dios sacó de Egipto a la nación de Israel y la condujo al desierto, se presentó una preocupación ante los ojos del pueblo de Israel. Una situación lógica propia de las condiciones del desierto. Es entonces cuando Dios intervino en favor de la nación judía de manera sobrenatural. Dicen las Sagradas Escrituras que, cito: Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Por 40 años la nación de Israel anduvo en el desierto y nunca se apartó de ellos la nube, que no solo los guiaba en el desierto, sino que también los protegía del ardiente sol, mientras que durante la noche una columna de fuego les daba luz para que no anduvieran en oscuridad y los mantenía abrigados del frío nocturno típico de la noche en el desierto. Sumado a este cuidado, sus ropas y sus sandalias no sufrieron desgaste. Todo esto suena casi fantasioso si no se conoce a Dios o si no se tiene una relación personal con el Creador del universo. Lo interesante de todo este acontecimiento del pueblo judío en el desierto es que ese fenómeno se volverá a repetir una vez más cuando Dios reúna a su pueblo en la tierra prometida. En aquel día, el sol ni la luna darán su luz. El cielo luminoso repleto de estrellas se enrollará como un pergamino, según narran las Sagradas Escrituras. Cito: Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14. Los únicos reflejos de luz que se verán en todo el planeta serán los de los incendios causados por las explosiones que se produjeron debido al cataclismo que habrá desatado la ira de Dios. Todo lo que tenga la capacidad de explotar, llámense bombas atómicas o nucleares, combustibles inflamables, volcanes, sustancias explosivas, etc., estallarán en llamas en aquel día de la ira de Dios. Sin el más mínimo deseo de exagerar, digo que el planeta se convertirá en un volcán en llamas. Una lluvia ácida cubrirá toda la superficie de la Tierra como consecuencia de las bombas atómicas que explotarán por todo el mundo. No obstante, en ese panorama de destrucción, la nación santa
permanecerá a salvo al abrigo de su Creador, el Señor de los ejércitos celestiales. He aquí donde las palabras del profeta Isaías toman sentido para aquellos que albergan en sus corazones la esperanza de la gloriosa promesa. Cito: entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión y para todos los que se reúnan allí. Les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Isaías capítulo 4 versículos 5 y 6. La tierra de la promesa, el monte Sión, la ciudad santa, Jerusalén, permanecerá firme como una roca anclada al suelo en medio de la tormenta. Esta ha sido otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Tenga presente que nuestras obras están disponibles en la plataforma de Amazon. Le estaríamos sumamente agradecidos si decide compartir este estudio bíblico con amigos y familiares. Será hasta la próxima, cuando volveremos con la lectura del próximo capítulo.